Hola, muy buenas para todos. Mi nombre es Luis López y en esta oportunidad les traemos desde curso de ajedrez intensivo una defensa realmente solidísima para luchar contra la española, y se trata de la famosa defensa berlinesa empleada por el máximo exponente de esta defensa, que es Vladimir Kramnik, con mucho éxito contra su match que tuvo con Garry Kasparov. Decir que en la actualidad básicamente a nivel elite se está jugando por casi todos los jugadores. ¿Y a qué se debe la popularidad que tiene esta variante? Bueno, en primer lugar la solidez que presenta, en segundo lugar la fiabilidad, y además si hablamos de solidez, esto no quiere decir que nos lleve a tablas, ni mucho menos. Hablar de solidez implica por ahí quizás un nivel muy abstracto de esta defensa, dado que para jugar realmente bien la berlinesa se requiere un gran conocimiento posicional. Es mucho más importante comprender los planes, dónde ubicar las piezas, que memorizar en sí variantes, que eso no, más bien queda para otras defensas como la Najdorf, por ejemplo. Aquí el jugador que comprenda mucho mejor la posición y realmente maneje bien las piezas, creo que tiene ventaja sobre el oponente. Y de decir que es muy difícil preparar con blancas contra un jugador que juega berlinesa, porque obviamente al ser una defensa tan abstracta en este punto, es una de las razones por la cual han decidido obviamente emplear cualquier otra arma con blancas tratando de esquivar tus sistemas, y es por eso que se ve muy seguido la jugada D3, que es una idea tentativa para tratar de esquivar las jugadas caballo por E4, que son características. En lo que respecta a los videos, quiero comentarles que vamos a estar dividiendo en dos volúmenes los videos. En el volumen número 1 van a ir todos los videos que tengan que ver con ingresar directamente en el final clásico de la berlinesa. Vamos a analizar todas las sutilezas para que ustedes tengan una buena comprensión de cómo manejarse con negras. Y en un segundo volumen vamos a estar analizando todos aquellos caminos con blancas que traten de esquivar y no ingresar directamente en este final característico. Así que vamos a comenzar. Y en este video, que es un video introductorio, vamos a analizar una partida entre Bacrot y Anand. Por favor, que la palabra introductorio no los haga por ahí pasar al próximo video, porque es muy importante que vean este video, porque aquí se van a explicar muchas ideas que les van a ser muy útil en el transcurso obviamente del estudio de la berlinesa. Esta partida fue jugada en el 2015 en el Green Kit Chess Classic, un torneo realmente fuerte. Anand jugaba con negras, realmente también un súper gran maestro. E4, E5, caballo F3, caballo C6, y alfil B5 tenemos una apertura española planteada por las blancas, y caballo F6 es lo que da comienzo a una tentativa de entrar en la berlinesa. Luego de enroque, caballo por E4 es la clave, ¿sí? Una jugada muy importante que no tienen que olvidarse si obviamente quieren jugar esta defensa. Y ahora la jugada D4 se plantea en este caso con las blancas, obviamente una jugada totalmente teórica y la línea principal de lo que es la berlinesa. Luego de caballo D6, alfil por C6, D por C6 y D por E5. Es cierto que las negras van a perder el enroque luego de caballo F5, dama por D8, rey por D8, pero lo cierto es que se ha conseguido demostrar que las negras tienen los suficientes requisitos como para llegar a defenderse, y muy bien en estos tipos de finales. En este momento es importante aclarar que básicamente existen muchas transposiciones de jugada. Vamos a ver que básicamente no es tan importante jugar una jugada por sobre la otra, sino que más bien vamos a ver que aquí, por ejemplo, se puede jugar caballo C3, se puede jugar H3, y que básicamente no van a ser tan importantes cuál vaya primero, porque vamos a terminar en la mayoría de los casos transponiendo con un orden de jugadas que prácticamente se da muy seguido. Aquí lo cierto es que en la partida se jugó H3, que ya vamos a ver cuál es la idea, pero también se puede llegar a plantear una jugada como torre D1, donde básicamente se ha puesto muy de moda también en los últimos tiempos. La idea principal de las blancas es quitarle recursos a las negras, que básicamente no tengan muchas opciones de lo que van a hacer,
y no les quede más remedio que jugar rey E8, por ejemplo, en este caso, donde aquí, luego de caballo C3, vamos a ver una idea muy importante para las negras, y es esta, caballo E7. Donde, bueno, lo que intenta hacer es mejorar, obviamente, la situación del caballo, basada en que en esta posición el caballo en F5 quizás pueda ser un punto débil. Por lo tanto, aquí la idea es jugar caballo G6, presionar el peón D5, luego de sacar el alfil a G4. Noten que además la jugada caballo E7 le permite salir el alfil a la casilla G4, lo cual tiene básicamente muy buenos fundamentos. Pero la pregunta sería ¿por qué el caballo está mal ubicado en F5? Y lo que hay que entender aquí es que generalmente el blanco en este tipo de posiciones intentará ganar espacio en lo que es el flanco de rey, jugándonos un H3, un G4. Si puede realizar ideas como por ejemplo caballo G5 y tratar de activar la mayoría de peones que tiene en el flanco de rey, como pueden ver aquí tenemos 4 peones contra solo 3 peones del negro en el flanco de rey. Por lo tanto, si logra activar esta mayoría de peones y no hacemos algo al respecto, realmente van a quedar muy bien las blancas. Por lo tanto, quitar el caballo de F5 en este caso es una muy buena elección, porque bueno, obviamente nos estamos quitando contra una posible amenaza de G4 que además va a ganar un tiempo. Y por supuesto, lo más importante también es que logramos activar el alfil de C8, que en ciertas variantes suele quedar algo restringido. Por lo tanto, bueno, le damos un poco de flexibilidad a nuestra posición. Luego de caballo D4, caballo G6, podemos ver ya la idea. Y ahora, caballo E4 sería quizás una mejor opción, dado que por ejemplo aquí jugar con F4, vamos a ver otra idea importante que deben tener muy presente en este tipo de posiciones, dado que vamos a notar un tema estratégico importante, y es que el alfil de C8 básicamente está chocando con el peón de E5, con lo cual la actividad es básicamente muy restringida. Y entonces aquí ideas como por ejemplo alfil C5 no les tiene que sonar muy descabellado, dado que si la posición está cerrada quiere decir que los caballos son más ventajosos que los alfiles, y por lo tanto cambiar un alfil por un caballo no sería prácticamente nada raro, y es muy común en este tipo de posiciones. Luego de alfil E3, la jugada buena, alfil por D4, signo de admiración, basado obviamente en la estrategia, torre por D4. Y aquí vamos a ver también la importancia de haber jugado caballo E7, caballo G6, tocando el punto E5, porque además permite esta fuerte jugada, donde vamos a ver que este alfil básicamente está bloqueando los peones del blanco, no le permite la movilidad. Si quieren avanzar por ejemplo a G4 no pueden hacerlo, y si intentaran ponerlo en práctica como por ejemplo jugando H3, siempre vamos a reaccionar con jugadas como H5 y le vamos a tratar de evitar este plan. Por lo tanto podemos ver que la posición de las negras es realmente muy buena e interesante. Entonces pudimos ver por qué quizás no es tan fuerte jugar F4 de entrada, y mejor es prepararlo con caballo E4. Caballo E4 está evitando alfil C5, y ahora sí la amenaza es F4, tratando de obviamente activar la masa de peones en el flanco de rey. Mencionar que bueno, aquí la jugada buena es H5, idea útil que bueno, obviamente ya la comprenden mejor luego de haber dicho lo que estuve explicando hace unos momentos. Y ahora por ejemplo se puede jugar que lo mejor sería alfil G5, pero lo cierto es que también se puede intentar nuevamente jugar un F4. Pero bueno, aquí parece que las negras no quedan tan mal luego de por ejemplo alfil G4 ganando un tiempo, que es una jugada novedosa esta, empleada muy poco en la práctica, y que bueno, está en fase de pruebas, digamos. Torre D3, torre D8, alfil E3, alfil E7, H3, alfil C8. Y luego de por ejemplo torre A D1, hemos visto que bueno, ambas partes han desarrollado cómodamente sus piezas. Pero bueno, desde el punto de vista de las negras parece que han resuelto los problemas mayores que tienen. El alfil blanco básicamente está trabajando desde C8, porque está evitando que se juegue G4, por lo tanto a pesar de estar en C8 cumple una función bastante activa, restringe la movilidad de los peones, pero además lo más importante es que no estorba también la acción de la torre, ¿verdad? Que puede actuar completamente sobre la columna D sin que el alfil de C8 sea realmente un estorbo. Y con esto, bueno, lo que planea la torre de las negras es básicamente intercambiarse por las torres blancas, por una de las torres blancas,
dado que cuando el blanco generalmente en este tipo de posiciones se duplica, ¿sí? Se dobla en la columna D, generalmente cambiar torres está muy bien porque de esa manera le restamos fuerza a lo que es la posición de las blancas y por lo tanto el final en cierta forma es favorable para las negras. Y en caso de que en la jugada número 13 las blancas decidan plantear un alfil G5, aquí bueno, vamos a desarrollarnos con alfil E7 y luego de torre E1 vamos a ver otra idea muy interesante para las negras, que es la jugada H4. Básicamente es una jugada muy fuerte y que esta idea es muy clásica y no les tiene que sonar extraño, dado que hemos perdido el enroque y que va a costar mucho activar la torre por otra vía. Generalmente se usa la columna H como una vía de activación rápida para la torre. En este caso estamos amenazando torre H5 para presionar de paso el peón de E5. La idea también, al haber jugado H4, es paralizar un poco la mayoría de peones en el flanco de dama por parte de las blancas. Movilizar los peones va a ser realmente molesto y si decide hacerlo jugando un G3 y un F4 se van a intercambiar los peones y por lo tanto la torre se va a tornar activa en la columna H. Mencionar también que generalmente es una buena idea porque intercambiar peones cuando en el lado, digamos, donde uno está inferior, intercambiar los peones para el bando que está inferior es siempre importante. Aquí al tener 3 peones nosotros contra 4 del oponente, si logramos intercambiar peones, realmente eso va a ser muy razonable y bueno para nosotros. Y bueno, aquí con blancas, torre A de 1, por ejemplo, es una idea interesante, donde luego de alfil por G5, caballo por G5 y torre H5 ya podemos ver la idea planteada. La torre desde aquí presiona bastante bien y logra activarse. Caballo de D a F3 para, bueno, obviamente evitar que eso suceda. Y luego de rey E7, básicamente se obtiene una posición aproximadamente igual, donde el peón de E5 de las blancas va a tener que estar defendido permanentemente. Los caballos, como pueden ver, apenas se pueden mover, dado que, bueno, no es fácil decidir dónde colocarlos y además al estar presionado el peón de E5 siempre va a ser una amenaza constante, por lo tanto las negras creo que obtienen una posición muy razonable. Y bueno, en lugar de torre A de 1 también se puede emplear la jugada caballo de 6, una jugada muy interesante, obviamente basado en la actividad de la torre de E1 está hecho este sacrificio. C por D6, E por D6, en este caso la jugada buena es F6, luego de alfil de 2, rey F7, D por E7, lo cierto es que luego de caballo por E7, la posición está completamente igualada y bueno, las negras no tienen mayores inconvenientes. Así que bueno, como pueden ver, recién acabamos de empezar y ni siquiera hemos visto la partida principal y hemos aprendido muchísimas ideas a tener presente, por lo tanto, traten de tener presente estas ideas que prácticamente creo que les va a servir para jugar en muchísimas posiciones. Así que bueno, vamos ahora con la jugada H3. Ya hemos visto cuál es la idea. Básicamente hemos mencionado que la idea es jugar G4 para tratar obviamente de movilizar la masa de peones, llevar un caballo a G5 y movilizar con F4. ¿Qué deberían hacer las negras para evitar esto? Vamos a ver qué jugó Villa en la partida. Rey E8 en este caso. Hay que entender que bueno, aquí hay dos posibles jugadas, ¿sí? En lugar de rey E8 también se puede jugar alfil de 7, que de hecho Magnus Carlsen la ha empleado en muchas de sus partidas. La idea es llevar el rey al flanco de dama y tratar, bueno, luego de mejorar su posición con un B6, rey B7, y bueno, y si eso logra pasar, generalmente también las negras logran una posición razonable, pero la recomendación que vamos a hacer es que jueguen rey E8. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar el rey se ubica desde el lado donde tenemos una minoría, ¿verdad? Nos están dominando con la mayoría de peones, desde el punto de vista de las blancas obviamente, por lo tanto el rey siempre tiene que estar ubicado en el lado donde tenemos desventaja de peones, para que, bueno, obviamente si se decide crear un peón pasado por parte de las blancas, el rey pueda luchar mejor contra esta posición, que bueno, obviamente si estaría en el flanco de dama sería un poco más difícil. Así que bueno, como pueden ver, cada jugada tiene su explicación estratégica, posicional. Luego de caballo C3, que como dijimos generalmente H3, caballo C3 son jugadas que van intercaladas por parte del blanco. Aquí la buena jugada del negro es la jugada H5.
Y bueno, esta jugada ya a esta altura no es difícil de entender. Básicamente el peón en H5 lo que hace es consolidar la posición del caballo y evitar jugadas como por ejemplo G4, que serían jugadas un tanto débiles al realizarse en este momento. Además, bueno, el peón en H5 le garantiza a la torre cierta actividad, donde por ejemplo en alguna instancia de la partida se puede llegar a sacar por H6 y tratar de activarse, por lo tanto es una jugada muy interesante. Lo cierto es que H5 no es la única jugada, se han empleado muchas jugadas aquí, pero me parece que es una idea interesante como para comenzar a entrar en estos mundos de la berlinesa. Mencionar que bueno, también tiene su desventaja, ¿no es cierto? Porque bueno, nos estamos dejando el punto G5 bastante débil, donde bueno, lo puede tratar de aprovechar las blancas con un caballo G5, con un alfil G5, colocando sus piezas en esa posición debilitada, pero bueno, yo creo que las negras tienen suficientes argumentos como para decir puedo defenderme eficientemente. Bueno, y en esta posición hay muchas jugadas para las blancas. La que vamos a ver en la partida es la jugada alfil en F4, pero lo cierto es que no es la única jugada que pueden realizar las blancas. También se pueden emplear jugadas como por ejemplo caballo a E2. También se pueden realizar jugadas como alfil G5, torre D1 y la jugada B3. Todas estas jugadas las vamos a estar obviamente cubriendo de manera profunda, ¿verdad?, en los siguientes videos. Así que bueno, por esa razón los invito a no perderse los videos que vienen próximamente y que bueno, van a estar disponibles en el canal de forma completamente gratuita. Vamos a analizar entonces la jugada alfil en F4, pero antes también vamos a mencionar un poquito sobre caballo E2, cuya idea estratégica está basada en generar presión sobre la posición de las blancas. Básicamente deja el alfil en S1 para encontrarle una mejor ubicación basado en lo que bueno, obviamente decida plantear el negro. La idea que persigue la jugada caballo E2 es jugar caballo F4, torre E1 y tratar de avanzar el peón para crear complicaciones sobre nuestro rey, que bueno, está en el centro y lamentablemente no está del todo bien ubicado, por lo tanto puede ser una idea muy interesante. Mencionar que bueno, la jugada alfil E7 es buena, y ante un torre E1 se pueden jugar muchos movimientos aquí, pero la buena jugada, y que de hecho es un movimiento que vamos a emplear prácticamente como una novedad, va a ser la jugada alfil E6. La idea es muy sencilla. Habiendo comprendido la idea de caballo E2, vamos a poder notar que el alfil en E6 está muy bien colocado, dado que bueno, obviamente restringe al peón de E5 e impide los planes que acabamos de mencionar con caballo F4, torre E1 y E6, abriendo líneas sobre el rey de las negras. Por esa razón, alfil E6 tiene un signo de admiración. Caballo F4, y bueno, aquí por ejemplo alfil D5 se ha planteado. Es una jugada interesante, ¿verdad?, que se puede tranquilamente emplear. Luego de caballo por D5, C por D5, G3 y C6, las negras obtienen una posición razonable, para nada despreciable, pero la idea quizás un poco más interesante sea torre D8, y bueno, por ejemplo, luego de caballo por E6, F por E6, aquí vamos a ver una posición que se puede decir que es temática, desde el punto de vista de los finales, donde es necesario entenderla en profundidad. Esta partida se jugó entre Boloquitín y Rabieja en el 2011, pero ¿qué tiene de interesante esta posición? Bueno, básicamente el cambio en E6 generalmente termina favoreciendo a las negras en términos generales, pero lo cierto es que hay muchas ideas que se desprenden de la lucha de las piezas menores que va a ser muy importante comprender. Pero bueno, antes vamos a mencionar que generalmente esto favorece a las negras, porque la torre ahora cuenta con un poco más de libertad, la torre de H8, dado que ahora se abre una nueva columna, lo cual puede ser aprovechada por esta torre para tratar de activarse de una mejor manera que bueno, a través de la columna H, que era generalmente una manera razonable pero no tan dinámica. Desde el punto de vista más que nada estético, no quiere decir que sea totalmente malo, de hecho es una jugada interesante, ¿verdad? Pero bueno, siempre es mejor tratar de activarnos de una forma más cómoda, y creo que la columna F en este caso es lo mejor. Analizando un poquito la estructura de peones, vamos a ver que el peón en E6 realmente es un peón muy importante, porque
impide que, bueno, obviamente se juegue E6 por parte de las blancas, que es una idea que era clave en este tipo de variantes y que no se pudo hacer. Pero además tenemos pensado jugar C5 en algún momento y ya no tenemos que preocuparnos, por ejemplo, si nos quieren meter una pieza en D5, porque el peón en E realmente es muy importante porque defiende el punto D5, lo cual hace que planes como por ejemplo C5, tratando de expandirnos en el flanco de dama, sean ideas mucho más fiables de realizar sin tener tanto miedo y de dejar debilidades estructurales. Bien, y ahora sí vamos a mencionar, obviamente esto lo vamos a analizar en otro video, lo que tiene que ver con el juego de las piezas menores en este tipo de posiciones, pero lo que habría que tratar de evitar es terminar en un final de caballos, porque básicamente tenemos un peón de menos y generalmente si se cambian muchas piezas y terminamos en un final de caballos, no suele ser tan difícil para las blancas tratar de imponer su mayoría, basado en que, bueno, obviamente los caballos, si bien es cierto que el final es complejo, generalmente se termina imponiendo el bando que tiene una superioridad en cuanto a los peones, ¿verdad? Entonces hemos podido ver ideas importantes. Un final de caballos básicamente sería inferior para nosotros porque, bueno, sería muy fácil para las blancas crear un peón pasado donde tiene la mayoría, que es en este caso el flanco de rey, por lo tanto no habría que entrar en esos finales. Tampoco habría que tratar de entrar en un final de peones, donde, bueno, obviamente al tener superioridad de peones en el flanco de rey, tranquilamente se puede fabricar un peón pasado, con lo cual tampoco nos conviene entrar en un final de reyes. Final de alfiles, aquí hay que tener en cuenta que también el blanco puede llegar a estar un poco mejor, pero el negro parece que se puede defender según, bueno, obviamente los antecedentes. ¿Qué deberían hacer las negras para tratar de defenderse bien? Deberían colocar, bueno, obviamente un peón en H5, el otro peón debería ir en G6, porque, bueno, obviamente queremos colocar los peones en casillas blancas para que nuestro alfil negro juegue realmente bien, y el rey debería ubicarse en F7, que sería una posición ideal, y mantenerse en esa posición sin básicamente hacer mucho, y yo creo que aquí las negras pueden defenderse muy bien y aguantar estos tipos de finales. Serían más o menos para que tengan presente. Después, obviamente, en un video aparte vamos a analizar todos estos que estamos diciendo ahora, lo vamos a analizar mostrándoles ejemplos prácticos para que ustedes lo puedan ver y comprender de una mejor manera. Bien, vamos a mencionar ahora qué pasa si entramos en un final de torres, que se puede dar tranquilamente. Vamos a suponer que se cambia todo y quedan las dos torres. El final, por lo general, suele terminar en tablas, dado que, bueno, generalmente el negro logra su suficiente contrajuego como para presionar los peones del flanco de dama de las blancas, y por lo tanto termina irremediablemente en lo que es un empate. ¿Cuál sería entonces la posición que nos favorecería? Bueno, nos favorecería mucho si logramos cambiar nuestro alfil por el caballo de las blancas, ¿sí? Con lo cual vamos a entrar en un final de caballo contra alfil, y en este caso el caballo negro en la mayoría de los casos se termina imponiendo sobre ese alfil, por lo tanto estaríamos en ventaja, ¿verdad? Entonces, estratégicamente, si quiero entrar en este tipo de posiciones en un final, debería optar por buscar los medios para cambiar mi alfil por el caballo de las blancas. Así que, bueno, es una idea para que ustedes vayan conociendo más o menos lo que puede llegar a desenvolverse en estos casos. Importante, bueno, obviamente analizar los finales de la berlinesa un poco más profundo, que, bueno, obviamente, como les vuelvo a repetir, lo vamos a estar haciendo en un video aparte. Así que, bueno, vamos a continuar. Entonces hemos visto la jugada caballo E2 y, como pueden ver, hemos aprendido muchísimas cosas en tan solo el video introductorio. Por eso es muy importante, era importante no saltarse este video. Entonces, bueno, vamos con la jugada alfil en F4 y vamos a ver ahora qué quiere hacer con esta jugada Bacrot. Y por empezar, bueno, vamos a mencionar que el alfil generalmente suele verse complicado para encontrar casillas que sean cómodas para ubicarse. Por lo tanto, bueno, esta línea es la más empleada en la actualidad y quizás es la mejor ubicación del alfil. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Bueno, defender en primer lugar el peón de E5 para liberar
al caballo de F3 para que pueda realizar maniobras interesantes, como por ejemplo dirigirse a G5 en algunas líneas, en otro caso optar por jugadas como caballo D4, que pueden ser también jugadas muy interesantes. El alfil en F4 también tiene una cierta actividad porque le está haciendo una indirecta a lo que es el peón de C7, por lo tanto que no nos extrañe ver jugadas como por ejemplo E6, donde el peón de C7 va a estar colgando. Obviamente estas jugadas se tienen que preparar con un muy buen fundamento, pero son ideas típicas a tener presente y con el cual es interesante, ¿verdad?, de analizar, pero sobre todo más interesante es comprender el porqué, ¿verdad? Y bueno, mencionar que por supuesto toda jugada tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, y en este caso el alfil en F4 estaría estorbando un poco lo que es la expansión del blanco por el flanco de dama, por lo tanto el peón F estaría privado de su avance hacia F4 y quizás sea una desventaja bastante importante a tener presente, obviamente cuando se les presente en sus partidas. Bueno, Vishy Anand ante alfil F4 respondió con alfil N7, que sin embargo parece que, bueno, obviamente es una jugada perfectamente jugable, pero no parece ser tan precisa, y les explico el porqué, y de hecho vamos a recomendar otra jugada cuando analicemos bien esta línea, porque bueno, obviamente esto es un video introductorio. La mejor jugada aquí parece ser alfil en E6, dado que bueno, momentáneamente no queremos definir dónde va a ir nuestro alfil de F8. Dado que tiene dos posibles ubicaciones importantes, una es la casilla E7, que es, bueno, es la que empleó Vishy en la partida, pero hay otra casilla en la que el alfil suele salir, que es la casilla B4, ¿sí? En muchos casos vamos a encontrar que nos beneficia mucho sacar el alfil a B4 y en otros casos es mejor sacarlo en E7. Por lo tanto, es mejor esperar un poquito para ver cómo reaccionan las blancas a la posición ante un alfil E6 y luego sí pensar dónde voy a sacar mi alfil negro. Por lo tanto, para que ustedes vayan viendo las sutilezas que hay en esta posición, y bueno, obviamente lo que van a encontrarse en los próximos videos también. Entonces, bueno, alfil en E7 es lo que juega Vishy, que tampoco es una idea mala, ¿no es cierto? Para nada. Vishy es un súper gran maestro y por supuesto que tiene muy analizadas estas posiciones. Torre A de 1, alfil en E6 y caballo G5. Bueno, y ahora en esta posición puede cometerse un error con negras de jugar un alfil C4, donde bueno, no está bien, ¿sí? Vamos a ver un error típico que no deberían cometer si les llega a pasar en sus partidas, que es sacar el alfil del bloqueo del peón de E5, ¿verdad? Que está completamente bloqueado y perfecto, porque aquí vamos a encontrar muchos problemitas. Luego de torre F, E1, torre D8 y B3, alfil D5, ahora esta jugada E6 es una bomba realmente para las blancas, y que son jugadas que tenemos que tratar de evitarnos porque realmente las blancas obtienen posiciones muy dinámicas y eso no es lo que queremos, dado que bueno, nuestro rey no está bien ubicado en E8, por lo tanto queremos evitarnos estos problemitas, estos recursos. Por eso alfil C4 es una jugada imprecisa. Luego de alfil por, caballo por, peón por y alfil por C7 podemos ver las ideas mencionadas anteriormente, donde el peón de C7 está colgando y donde se permitió jugar E6, que bueno, son las ideas que quedan muy claras y explícitas en esta variante. Así que bueno, por esa razón alfil C4 es un errorcito, y mejor es la jugada torre H6, que bueno, es una jugada que es típica en la balinesa y que les tiene que sonar muy común. La torre negra está mirando el punto E6, que es un punto importante como pudimos ver recién en la partida, pero además no hay que descartar ideas de presionar al rey blanco con jugadas como por ejemplo torre G6, que son jugadas también muy interesantes y a tener presente. Así que bueno, una jugada multiusos y bastante interesante para las negras, muy típica. Y en este momento, bueno, la jugada G3 fue la que se realizó en la partida, pero también se podría llegar a jugar un caballo por E6, pero bueno, raramente se la va a encontrar en la práctica. Tiene su base completamente sólida, ¿verdad? Posicional sólida, pero el problema es que bueno, aquí parecen no estar tan mal las negras. Decir que bueno, esta partida se jugó entre, por ejemplo, Hovhannissian, vamos a decirlo así, y Bacrot en el 2012.
donde luego de torre por E6 podemos ver la función de la torre al haberla sacado por H6, G4, H por G4, H por G4, caballo H4, caballo E2 y ahora el golpe importante, la jugada F5. Lleva como idea algo que ya hemos analizado y que hemos dicho anteriormente, que es cambiar peones desde el lado donde tiene ventaja el blanco, ¿verdad? Queremos tratar de eliminar la mayor cantidad de peones para, bueno, obviamente que disminuya esa ventaja que puede llegar a generar con la masa de peones. Decir que, bueno, al realizarse jugadas como por ejemplo E por F6, la ventaja espacial que las blancas tenían al tener su peón en E5, el peón en E5 realmente, como pueden ver, es un peón molesto, que gana mucho espacio y incomoda las piezas, ¿verdad? Pero al eliminarse ese peón con una jugada como F5, hace que, bueno, esa ventaja espacial se vea reducida y básicamente esto facilite las cosas a las negras, ¿verdad? Luego de, por ejemplo, caballo G3, una secuencia forzada surge a partir de esta posición, donde, bueno, se llega a un empate, luego de alfil por B2, torre B1, alfil D4, torre por B7, alfil B6, alfil por C7, torre D7, torre B8, torre por alfil por, caballo F3, rey G2, caballo E1, rey en H3, G6 para pasar la torre a la casilla H7, G5, caballo F3, alfil F4, torre H7, rey G2, caballo H4, rey G1, caballo F3 y bueno, aquí se terminan repitiendo jugadas y termina en tablas la posición. Pero bueno, como pueden ver, hemos analizado también muchas sutilezas aquí a tener presente. La jugada caballo por E6 por esa razón es jugable perfectamente y tiene su buena base, pero quizás la mejor es la jugada G3. Es un movimiento posicional muy importante que lo que trata de hacer es evitar que las negras planteen jugadas como H4 y bueno, desde donde terminarían mejorando la configuración de peones, fijarían la mayoría de peones en el flanco de rey de las blancas y bueno, obviamente eso no es lo que el blanco quiere permitir, por eso juega G3, que es una jugada interesantísima. Alfil por G5, alfil por G5 y torre G6. Podemos ver combinadas muchas ideas que hemos mencionado, donde la torre generalmente en algunos casos suele ir a G6 como idea interesante. Y ahora, bueno, se puede jugar alfil en F4, pero lo cierto es que luego de caballo H4, rey H2, caballo F3, rey G2 y caballo H4, la partida terminaría en tablas, dado que se repetirían movimientos. Entonces H4 es lo que juega Bacrot contra Villanan, una jugada mucho más interesante. Como pueden ver, la idea es llevar el caballo hacia la casilla F4 y presionar la torre, que momentáneamente no tiene una muy buena ubicación y parece estar atrapada, ¿verdad? Y entonces aquí la única jugada razonable es la jugada F6, el único movimiento que parece ser suficiente y crear mucho contrajuego, donde luego de E por F6, G por F6, alfil en F4, caballo por H4 y F3, la posición, a pesar de que se ha simplificado mucho, sigue encontrando muchos recursos disponibles, ¿verdad? En este caso jugar rey F2, pasar la torre H1 y tratar de presionar el peón de H5 que está debilitado por parte de las negras. Vichy aquí continúa con torre D8, tratando de cambiar un par de torres y así obviamente que se reduzca la iniciativa que están intentando tener las blancas. Torre de D a E1 y bueno, la jugada rey en F7, rey en F2 para realizar el plan que hemos mencionado anteriormente, caballo F5, torre H1 y aquí una jugada interesante que es la jugada caballo G7, una jugada que bueno, obviamente defiende el peón y le garantiza seguridad a la posición. Y bueno, aquí la mejor jugada sería caballo E4, que es la que se empleó en la partida, ¿verdad? Por parte de Bacrot. Pero la jugada alfil por C7, pero que bueno, obviamente no tiene suficiente fundamento, dado que no logran el objetivo que pretenden las blancas, porque aquí surge torre D2, torre D2, torre por, caballo por, torre G5 y el peón de H5
pasa a ser protegido en este caso por la torre. Y la idea, bueno, sería tratar de jugar un caballo de 8 para defender el punto de 6 que está bastante debilitado y tratar de controlar un poco mejor casillas. Así que bueno, por esa razón, alfil por C7 es una jugada razonable que se puede realizar tranquilamente, pero que bueno, parece no dar con los objetivos que tenían planteado las blancas, ¿verdad? Que era presionar en sí el peón de H5 de manera eficiente. Por lo tanto aquí juegan caballo E4, Bacrot, así que es mucho mejor que la jugada alfil por C7 directamente. Y aquí la jugada de Anand, buenísima, torre C8. Básicamente Anand sabe que es muy importante el peón de C7 porque es un peón que me defiende la casilla D6 y que si yo lo pierdo básicamente se pueden venir muchos inconvenientes en mi posición. Por lo tanto es una jugada de un entendimiento posicional tremendo de Vishy Anand, una jugada de signo de admiración sin dudas. Luego de caballo C5, alfil en F5 y ahora en la partida se jugó C4, que no es la mejor jugada. Lo cierto es que aquí la jugada buena era B3. ¿Qué amenaza esta jugada? Algo muy sencillo, ¿sí? Amenaza caballo por B7 y entonces ya no vamos a tener el recurso de jugar torre B8 para ganar el peón de B2 porque bueno, obviamente el peón al estar en B3 se autodefiende. Por lo tanto, era una jugada muy razonable, a lo que bueno, la posición posiblemente termine empatada luego de B6, caballo A6, caballo E6 o también es interesante jugar C5, pero bueno, caballo E6 me parece razonable, torre por H5 entregando ese peón, caballo G7, torre H2, caballo E6 y la posición acaba en unas tablas. Por ejemplo, si en lugar de caballo E6 se optara por la jugada C5, también podría bueno, terminar con caballo por C7, alfil por C2, torre E2, alfil en F5, caballo B5, torre A8 y bueno, posición completamente igualada y no hay problemas para las negras. Así que bueno, sería más o menos lo mejor que podía haber planteado el blanco, pero con la jugada C4 es imprecisa, ¿verdad? Dado que bueno, aquí luego de B6, caballo E4, torre E8, las negras tienen una posición buena, pero bueno, lo cierto es que la partida acabó en tablas, por lo tanto no muy sólido jugaron los dos y por eso lo mostré como un ejemplo porque bueno, obviamente desde el punto de vista de las negras Vishy ha planteado muy buena partida berlinesa, ¿verdad? Alfil por C7, alfil por E4, torre por E4, torre por F por y caballo E6 y bueno, el negro ha resuelto los problemas y no le importará tener que sacrificar peones, por ejemplo, para activar sus piezas. Por ejemplo, alfil B8, podemos ver que el peón en H5 está colgando, el peón en A7 también puede estar cayendo. Torre G8, alfil por A7 en este caso, activa la torre, alfil por B6, sacrifica los dos peones como podemos ver. Y torre por A2, alfil E3, torre por B2, la actividad de las negras se ha aumentado, por lo tanto esto le garantiza una posición sin inconvenientes. Rey F3, torre B3, rey F2, torre B2, rey F3, torre B3, rey F2, torre B2 y bueno, la posición termina en tablas. Así que bueno, este video introductorio como para empezar está bastante bien, hemos podido ver muchísimas ideas en la berlinesa y bueno, los espero en el segundo video donde ya comenzaremos a analizar más profundamente las líneas teóricas. Nos vemos.